existencialismo y nuestra visión diaria de un apocalipsis inminente, y básicamente el artículo también puntualizando nuestra relación con lo laboral y este dicho que tenemos todos, ¿no? Que ojalá si se termina el mundo me agarre en un día o en el que salí de trabajar o en el que no me fui a trabajar o me estoy yendo a trabajar. Entonces hay un vínculo ahí más que interesante. Matías, buenos días y gracias por atendernos. Hola chicos, ¿cómo están? Gracias a ustedes por invitarme, como siempre. Bueno, tratemos de responder esta pregunta disparadora que un poco también tiene el título del artículo, ¿no? ¿Por qué nos excita el apocalipsis, el fin del mundo como liberación? Es un poco lo que plantean y lo que planteas también vos. A priori, ¿bajo qué criterios podríamos tratar de responder esa pregunta? Bueno, si hacemos un repaso rápido por el cine, las plataformas de streaming, parece que el fin del mundo se ha vuelto nuestro género favorito. Sí. Algunas de las últimas películas más taquilleras tenemos No mires arriba, con Leo DiCaprio, El día después de mañana, Guerra Mundial Z, Mad Max. Solamente en los últimos 10 años se han producido más de 300 películas y series con tramas apocalípticas de esta índole. Y lo más curioso es que todas figuran entre las más vistas. Sin ir más lejos, The Walking Dead, por ejemplo, tuvo 11 temporadas, más de 20 millones de espectadores. Con infinidad de variedades en el tipo de apocalipsis, ¿no? Por ahí basado en fenómenos naturales. Hoy digo, con el auge del cambio climático, quizás veamos más esa cuestión de fenómenos naturales azotando el mundo, pero también está la cuestión de los zombies, los futuros distópicos, y con, creo yo, 2 años que fueron de inflexión, el 2000 con el paso del milenio y el 2012 con la teoría maya. Tal cual, el 2012, sí. Parece que nos fascina ver cómo todo se derrumba, ¿no? ¿De dónde pensás que...? Ay, perdón, Mati, te interrumpí. No hay drama. Por ahí quería empezar preguntándonos, bueno, ¿qué hay detrás de esta atracción por la catástrofe, ¿no? ¿Por qué nos excita tanto el apocalipsis? En el artículo andamos un poco con una frase de un filósofo francés que dice que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del sistema, ¿no? Y parecía que tenía razón, a pesar de que lo dijo hace bastantes décadas atrás. En realidad, no fantaseamos con el colapso porque queremos morirnos, sino porque no podemos imaginar otra forma de vivir. El capitalismo o el sistema actual no solamente organiza la economía, sino también nuestros deseos, nuestros miedos e incluso la forma en la que soñamos el futuro. Y cuando un sistema logra eso, es decir, colonizar nuestra imaginación, el apocalipsis se vuelve el único escape posible, pareciera ser. ¿Planteás como que el apocalipsis es el sinónimo de un proceso que necesitamos para la desconexión? Puede ser, pensarlo de esta forma. El fin del mundo aparece en el cine como una especie de liberación, ¿no? El día en que cae el meteorito o el día en que explota el virus, como decías vos, ya nadie tiene que ir a trabajar, no hay que rendir exámenes, no hay que producir, no hay que pagar deudas y no hay que fingir que todo está bien, ¿no? Por eso incluso Zizek, otro filósofo contemporáneo, dice que nos excita la idea del apocalipsis porque en el fondo nos libera de la carga insoportable de la vida cotidiana, nada más ni nada menos. El apocalipsis es como un feriado eterno. En un mundo sin jefes, sin reuniones, sin relojes, el caos parece que suena tentador. ¿Pensás que estamos por ahí muy sumergidos en una cotidianidad y más que nada con idea de todo se debe y todo se puede hacer? ¿Pensás que estamos sumergidos como en esa productividad extrema disfrazado de positivismo extremo, que todo tenemos que hacerlo, el deber ser está por sobre todas las cosas? Completamente, eso también es algo propio del sistema, donde el cansancio se disfraza de entusiasmo. Todo el tiempo escuchamos frases como hay que ser la mejor versión, nunca hay que parar. Ese positivismo extremo que parece inspirador, en realidad es la cara amable de un sistema que necesita que no frenemos nunca, ¿no? Hay un filósofo surcoreano que lo llama la sociedad del rendimiento. Ya no tenemos un patrón que nos explota y nos está diciendo que no paremos porque aprendimos a autoexplotarnos nosotros mismos. Nadie nos exige más que nosotros mismos. Y nosotros mismos nos culpamos si no alcanzamos las metas, si no somos productivos, si dormimos de más, si no sonreímos. Y lo hacemos incluso mientras vemos las consecuencias de nuestro cuerpo y de nuestra mente.
Y bueno, no es casualidad que en ese contexto de imaginar el fin del mundo se vuelve un deseo de descanso prácticamente. Hay dos cuestiones que me parece interesante esto que mencionabas de la sociedad del rendimiento, y lo anclo con las discusiones políticas que estamos teniendo en torno a la modernización y o reforma laboral que plantea el gobierno y que se está discutiendo en gran parte de América Latina también con modelos similares al que impulsa Milei, basado justamente en la productividad. Así es, tal cual. Todo se trata de impulsar aún más la productividad, ¿no? Por eso es que nos resulta tan seductor el apocalipsis. Y incluso en el artículo que se menciona un anime que muestra lo perfecto que es el apocalipsis, porque su protagonista, Akira, está atrapado en una empresa que lo destruye, que lo exprime constantemente, hasta que un día llega el apocalipsis zombie y su primera reacción no es miedo, es felicidad, porque por primera vez no tiene que ir a trabajar. El mundo se cae a pedazos, pero él siente que revive, empieza a hacer una lista, en el anime empieza a hacer una lista de 100 cosas que quiere hacer antes de morir. Cosas simples, humanas, pero profundamente vitales. El apocalipsis en este sentido no es el fin, sino el comienzo de una forma de volver a vivir. Es consecuencia del sistema que uno no vea en el trabajo la posibilidad del progreso, sino que lo vea más como un síntoma de explotación, digamos, o ese concepto de trabajo para lograr X cosas se fue distorsionando con el tiempo. Hace tiempo que está distorsionado porque desde el punto de vista filosófico más crudo, el trabajo es una capacidad humana donde uno proyecta su ser interior. Lo que pasa es que el trabajo ha sido capturado obviamente por el sistema donde producir ya no se trata tanto de nuestro deber o de nuestro propósito, ¿no? Creo que en este sentido el primer paso es entender que el individualismo no es natural, fue construido. Durante mucho tiempo nos han enseñado que ser libres es competir con el otro, que tener éxito es hacerlo solo, ¿no? Pero esa idea de libertad es funcional al sistema, que lo único que termina haciendo es dejándonos aislados y sintiéndonos culpables cuando no logramos metas que muchas veces ni siquiera son nuestras. Qué importante esto que estás diciendo, de que por ahí no hay más metas colectivas, sino cada vez es un sistema un poco más individualista, que es a favor de este sistema. ¿Considerás que podemos volver a una visión más colectivista, de un trabajo en equipo, con un trabajo donde podamos salir de esta autoexigencia, de exigirle al otro y exigirme a mí misma, que tengo que llegar a todo y en todo momento? Y también lo anclo con, por ejemplo, el ocio, por ejemplo, las redes sociales, donde hoy en día también son un trabajo, por ejemplo. Ya dejaron de ser ese espacio de ocio y entretenimiento, y hoy en día quizás son un trabajo incluso más explotado, porque estás más solo que nunca. Por ahí en un trabajo más convencional tenés un equipo, hay más gente. Claro, el tema de la sociedad es algo muy estudiado actualmente, y por ahí está bueno aclarar que reencontrarnos colectivamente no significa volver al pasado, sino reaprender el valor de lo común. Volver a los vínculos, a los proyectos compartidos, a las redes de apoyo que nos recuerden que no todo se resuelve en soledad, ¿no? Hoy en día el estrés constante no es tanto una consecuencia del sistema, sino que pareciera ser una estrategia propia del sistema. Nos convencieron de que si estamos agotados todo el tiempo es culpa nuestra, cuando en realidad es un malestar estructural. No es casualidad que seamos parte de la generación más formada, pero al mismo tiempo la peor paga, la más destruida mentalmente, ¿no? Por eso organizarse es tan importante, porque no solamente compartimos roles, trabajos, tareas, sino que compartimos el cansancio. Y esto permite politizarlo también, ¿no? Eso ya es una forma de resistencia para mí. Y ahí entra esto que también plantean en el artículo, que tiene que ver con, bueno, esta cuestión del burnout o sentirse quemado, y que la Argentina lidera la región con el 91%, siendo un poco esto que mencionabas, ¿no? El país, si se quiere, más quemado, según los números del 2024, y entre las tres cuestiones a las que atribuyen los empleados este síndrome o síntoma, me parece interesante el último, que dice falta de claridad con respecto al rol. Es decir, básicamente, claro, ¿por qué hago lo que estoy haciendo? Exactamente. Una alienación absoluta.
pareciera que lo que teorizó Marx hace siglos atrás está más vigente que nunca. Cuando el trabajador se aliena de lo que hace, pierde el propósito, pierde la capacidad de seguir sobre el proceso, se produce esa sensación de alienación, ¿no? De que no sé para qué estoy haciendo lo que hago, y ahí aparece el piloto automático un poco, que apaga la mente prácticamente, y genera esta sensación de sentirnos quemados, tal como decís vos. Fíjate la sensación que uno tiene cuando hace algo que le gusta y que lo apasiona mucho. Pareciera que el tiempo pasa volando, pero no sentimos necesariamente cansancio o esa sensación de estar quemado. Quizá todo lo contrario, nos invade un sentimiento de realización, y eso se ha perdido. ¿Y cómo hacemos, digamos, para tratar de romper con esa dinámica en donde parece que no importa lo que haga porque todo va a salir mal, y tratar de transformar, aunque sea mi realidad, para empezar también a ayudar a transformar la de los demás? Digo, ¿es posible hacer ese proceso? Yo creo que lo primero que hay que poner sobre la mesa es que asumir que vivimos atrapados en una especie de un presente continuo apocalíptico, ¿no? Las redes, los medios, los noticieros, todos nos mantienen en un estado de alerta permanente. Porque cada semana, cada día hay una nueva crisis climática, sanitaria, política, tecnológica. Todo ocurre en tiempo real, sin pausa, sin futuro. Esa saturación informativa nos hace vivir en una especie de bucle de emergencia constante, ¿no? Pero, obviamente, desear el apocalipsis no significa ser fatalistas, significa estar cansados de esta forma de vivir, ¿no? Cuando la gente sueña con que el mundo se acabe, lo que en realidad está diciendo es: ya no puedo más de esta forma. Y quizá ahí hay una oportunidad, porque detrás del deseo de colapso, en realidad hay un deseo de cambio. No queremos que todo se destruya, sino que queremos que empiece algo diferente. Tal vez, me atrevo a pensar, el fin del mundo que anhelamos no sea el fin del mundo del planeta Tierra, sino de un sistema que nos está consumiendo lentamente. Pienso rápidamente, Mati, que esto pudo haber pasado cuando en algún momento, digo, esta sensación de creer que podían cambiar las cosas, con la pandemia y el home office, y después esta lucha por mucha gente que no quería volver al sistema tradicional, sino que prefería por ahí trabajar en su casa, y se empezó a dar esa lucha interna de decir, bueno, pero a mí, yo puedo trabajar desde mi casa, no hace falta que esté acá con un montón de gente con la que no me llevo bien, a la que no hablo, con la que no me saludo, y puedo ser igual de eficiente si es que me reclaman productividad. ¿Puede ser ese también el principio de una discusión que nos pueda llevar a un ideal cambio de sistema? Yo creo que en eso hay una trampa en realidad, porque trasladar el lugar de trabajo al lugar donde vos vivís puede ser un arma de doble filo, porque eso me parece que con el tiempo puede hacer que a uno le sea más difícil separar el tiempo laboral del tiempo de ocio o lo que sea, ¿no? Porque el trabajo está presente en tu núcleo familiar, ¿no? Y quizá por ahí la separación de estos dos mundos sea más necesario que nunca hoy en día. Esto de no llevar los problemas del trabajo a la casa, por ejemplo. Claro, aunque ya sucede eso, pero ya convertir el espacio físico de tu hogar en tu espacio de trabajo ya me parece de una profundidad un poco mayor y más difícil de salir de eso después. Incluso hay algunos rubros, profesiones, en los que esto está como más profundizado. Digo, programadores, comunicadores, gente que trabaja con redes sociales, inevitablemente ha llevado ya un porcentaje del trabajo a su casa. Sí, porque además trabajar en tu casa no significa que trabajes menos o que trabajes más cómodo, no necesariamente. El hecho de que el trabajo esté presente en tu núcleo familiar, en tu hogar, que es el lugar donde en teoría debes descansar, relajarte, puede generar una especie de combinación un poco peligrosa, ¿no? Donde uno necesariamente siente que tiene que ser productivo todo el tiempo, y cuando no lo es, nos invaden esos sentimientos de culpa y de frustración, por supuesto. Podríamos decir que ese es el doble filo por ahí, de que al sistema le conviene, ¿verdad?, es que vos estés solo trabajando en tu casa o solo en el mundo, antes de una opinión más colectiva donde podamos compartir ideas y tomar la acción antes que el pensamiento, ¿no? Porque la otra vez también hablábamos de esto, de bueno, hay un montón de discursos y un montón de gente hablando, pero por ahí estamos en la poca acción. ¿También consideras que sea así, de un sentimiento vacío ante el agotamiento? Sí, por supuesto, porque además por lo general cuando uno trabaja en su casa está en
en aislamiento absoluto prácticamente, no compartir con compañeros de trabajo, es decir, no se tejen vínculos más allá de lo laboral que pueden ser sanos para la salud mental, ¿no? Y encima perdón, pero sí. el sistema también hoy agarra la salud mental y la pone en agenda para decir, bueno, nos estamos preocupando por vos cuando realmente quizás es otro lado amigable. Claro, de hecho las empresas se pueden ahorrar espacios físicos si mandan a toda la gente a trabajar en su casa, gastos en internet, gastos de energía eléctrica, ¿sí? Un sinfín de cosas que quizás incrementan la productividad de una empresa, pero como contrapartida el trabajador aparece, no sé, como un cubículo en su comedor, usando su internet, sus servicios, su alimento para estar ahí produciendo algo que por lo general no tiene nada que ver consigo mismo. Entendiendo que esto es también producto de una cuestión compleja que incluso está presente todo el tiempo, sin que nosotros nos demos cuenta, ¿hay alguna posibilidad de minimizar el impacto del peso que tiene el sistema? No sé, pienso la desconexión digital, tratar de que no me afecte tanto las cosas que puedan llegar a estar pasando. ¿Hay alguna manera de poder empezar a hacer ese cambio de hábito? Yo creo que la desconexión es fundamental. Vivimos hoy en día sumergidos en una época donde tenemos constantemente miedo a perdernos algo. Está todo el tiempo pasando cosas y pareciera que si no estamos conectados nos estamos perdiendo de lo que sucede. Quizás haya que pasar a la alegría de perdernos algo, ¿no? De cómo darnos cuenta de que en realidad estamos navegando a través de información que en el 99% es basura pura, que está diseñada para mantenernos ansiosos, estresados, pegados a la pantalla y que no nos aporta prácticamente ningún valor. Me parece que correr el foco de atención y empezar a tener una mirada más introspectiva, más consciente de dónde ponemos nuestra atención, creo que es el primer paso fundamental de esto. Incluso, y en el devenir, la pregunta que creo que se viene también es cómo hacer para que de alguna forma las generaciones que hoy quizás estén terminando el secundario y por insertarse en un sistema laboral, porque ellos encuentran otro sistema que en el que ya estamos transitando todo, pero quizás tenemos más herramientas quienes venimos de otro modelo no tan intrínseco con las redes. Podemos decir, bueno, che, esto no me interesa, acá no te contesto más el WhatsApp, qué sé yo, como que hay otras herramientas para ello, todo es normal. Me parece que ¿cuántas herramientas pueden tener ellos para sentarse y discutir? Yo no estaría tan seguro de eso. Yo creo que las nuevas generaciones vienen un poco más, no sé si la palabra es educadas en esto, pero tienen otro tipo de inmersión en este tipo de cosas. Quizás nosotros tenemos en contra la novedad. Nuestro cerebro está programado para buscar la novedad. Y para nosotros las redes sociales o el internet, dependiendo un poco de la edad que tenga cada uno, han sido una novedad. Y por lo tanto nos atrae un poco más esto. En cambio, las nuevas generaciones, al tener más normalizadas ciertas tecnologías, quizás no le den tanta importancia como habitualmente les damos nosotros. Pero los efectos del uso de la tecnología estamos recién empezando a estudiarlos, sobre todo en los niños, y ya estamos identificando muchos problemas. Cuando se le da aparatos tecnológicos a los niños menores de 11 años, incluso a partir de los 3, ya se empieza a identificar que tardan más tiempo en aprender a hablar, que tienen problemas para generar lazos sociales con otras personas, pero también esto es parte de un combo, ¿no? Porque también hay que entender a los padres que muchas veces tienen muy poco tiempo libre y el celular funciona como el mejor niñero, ¿no? ¿Pensás que por ahí estamos subestimando mucho a los adolescentes por ahí o en esta lucha de, bueno, ellos están saliendo a un mundo laboral donde se van a meter y están las redes y están estos temas, está un sistema un poco más analógico y hay que cuidarlos, o ellos también están como en un mundo totalmente distinto de lo que estamos viviendo hoy nosotros desde nuestra generación, por así decirlo, porque hay una brecha, ¿no?, de generacional, tecnológica incluso. ¿Cómo la ves a eso? Yo creo que sí, por ahí subestimamos un poco la inteligencia de los adolescentes, sobre todo. A los niños, por supuesto que hay que cuidarlos porque son muchísimos los peligros que hay en redes sociales, por solo mencionar algunos, el grooming, que son adultos que están presentes en juegos donde están los niños, eso sin lugar a dudas. Pero también hay una realidad.
y la historia lo ha demostrado un poco esto, las personas aprendemos de nuestras propias experiencias. Uno no puede pretender que los adolescentes aprendan de las experiencias que vivimos nosotros. Creo que lo más óptimo es a veces permitirnos o permitirle a nuestros hijos o a nuestros sobrinos que se equivoquen también, ¿no? Por ahí también hay una especie de excesiva paranoia de cuidar constantemente, que también es lógico que los padres lo tengan, porque es parte de un sistema que parece que es cada vez más peligroso, ¿no? Pero sí, cuidar seguro, pero subestimar, no. Bueno, Mati, la verdad que muy interesante por lo menos este disparador, obviamente que nos deja el artículo, insisto, ¿por qué nos excita el apocalipsis, el fin del mundo como liberación? Que la gente lo puede encontrar en Es de Politólogos, y nosotros te vamos a empezar a tener un poquito más seguido para seguir hablando de alguna manera de cómo también estas cuestiones influyen y qué podemos hacer o no, cómo tratar de leerlas. Por supuesto, cuando ustedes quieran, yo estoy disponible. Me encanta el programa y charlar con ustedes estas cosas que por ahí pueden ser un poco ñoñas, pero me gusta por ahí transmitírsela a la gente en general para despertar un poco de conciencia. ¿Podrías resumirnos en 3 consejos o el que se te ocurra para empezar a apelar de a poco en esta colectividad de salir de la supervivencia colectiva que estamos todos? Primero, desconectarnos un poco de la tecnología. Segundo, conectarnos con las personas, ¿sí? Colectivizar nuestros problemas. Che, vos también te sentís todo el tiempo alienado en tu trabajo, y nos vamos a dar cuenta de cómo los demás están en nuestras mismas sintonías en ese sentido. Y tercer paso, politizarlo, en el sentido de problematizarlo, es decir, che, al final entonces el problema no soy yo solamente. Es como decía un poco Violencia Rivas, cuando discutía con su psiquiatra. Doctor, la mierda no está acá adentro, está afuera en realidad. Mati, gracias como siempre, te mandamos un abrazo grande. Chao chicos. Gracias Mati, nos vemos. Matías Buglione,